Yeah, I did. Do you do chanting here at this time usually? We have to eat. Okay. So basically, I think the thing to do is, as we started last evening with the prayer of taking refuge and four immeasurables, we'll start with that again this evening. Igual como hicimos ayer en la noche, vamos a comenzar esta noche haciendo los versos de refugio y de los cuatro pensamientos. Last evening we did the prayers in Spanish, so that we could have we could absorb the meaning of the prayers. Ayer hicimos los versos, las plegarias en español para poder absorber el significado. And so this evening we're going to recite them in Tibetan to receive the blessing of the reciting them in the language that they were transmitted to us. Y esta noche vamos a hacer estos versos plegarias en tibetano para recibir esta inspiración y bendiciones del lenguaje en el que fueron transmitidos, el que nos fueron transmitidos. The word Sanjay, you recognize a few words in this prayer. Sanjay is Buddha. Reconocen ya algunas palabras en estos versos. Sanjay, como decíamos ayer, es Buda. Chu is the Dharma. Chu es Dharma. And then let's see, Sanjay, Jidon, Sochi, Chonamla. So Sok is the, let's see, yeah, so Soki, Chonamla is the Supreme Sangha. Entonces, Soki Chonamla es el Suprema Sangha. Jangchub is enlightenment. Changchub es iluminación. And Bardu means until. Bardu quiere decir hasta. Then Dahi Chapsuchi, so I take refuge. Y Dahi Chapsuchi es tomo refugio. And Ji Jinsok. Me refugio. Yeah, and then in the third line, the word Jin Sok means generosity and the other virtues. En la tercera línea, Jin Sok significa generosidad y las otras virtudes. And Sonam means through the merit of those. Sonam significa a través del mérito de ellas. In the last line, Druparsho means may we accomplish, and then Sanjay is the Buddha. It refers to the level of the Buddha. Entonces, Druparsho se refiere al logro y Penchir se refiere a la budeidad. It took me a minute to remember what Drola is. Drola is sentient beings. Yeah. Drola es los seres sintientes. So even if you just know the first line, Sanjay, Chu, Dan, Sochi, Chamama, that's wonderful. Entonces, aunque nos sepamos una línea, la primera, es maravilloso. The Buddha, the Dharma, and Sangha. That's Buddha, the way. Dharma y Sangha están contenidos en la primera línea. And that we're dedicating our practice together and our study together to the benefit of all beings who are suffering. Estamos dedicando nuestro estudio y práctica para el beneficio de todos los seres que sufren. And the second prayer is the prayer of the four immeasurables. La segunda plegaria, los segundos versos, son los de los cuatro pensamientos inconmensurables. And let's see. I think we'll probably have to wait on this one because my Tibetan understanding may not be good enough to explain this one. Y creo que vamos a esperar tantito para la explicación de esto porque mi entendimiento tibetano no es tan grande. When I learned how to chant this, I learned a melody for the refuge prayer. Cuando yo aprendí a cantar esto, aprendí una melodía para la plegaria del refugio. So I will try to do that. Voy a tratar de hacer eso. And then the four immeasurables prayer was chanted in a straight line. Y la de los cuatro inconmensurables es cantada en una línea como directa. We'll give it a try. Una línea derecha. Om
Sanje Chudang Soji Chonamla Jang Chu Pardu Rani Kyap Suchi Daji Jin Soji Be Sunaham Ki Drula Penshir Sanjay Drupasho Sanjay Chudam Sochi Chonahamla Jamchu Pardu Dani Kyap Suchi Daji Jin Soji Be Sunaham Ki Drula Pinchir Sanjay Trupasho Sanjay Chudam Soji Chonahamla Janchu Pardu Dhani Kyap Suchi Daji Jin Soji Be Sunaham Ki Drola Penshir Sanjay Drupasho Or Semchen Tamche Dewadan Dewe Yudan Tempar Yurche Dungadan Dungagi Judan Dewar Churche Dunga Mepe Dewa Dampadam Indrewar Churche Nering Shandan Yidan Dewe Tonyan Champola Vepar Samchen Tamche Dewatam Dewe Yutam Dempar Yurche Dungadan Dungali Yudan Trewar Churche Dungal Mepe Tewa Dampa Dani Trewar Churche Neli Shandan Yidan Trewe Tongen Champola Nepar Churche Semchen Tamche Dewatam Dewe Yudan Tempar Yurche Dungatam Dungani Chudam Drewar Yurche Dunga Mepe Dewa Dampadam Drewar Yurche Nelim Shandan Yidan Trewe Ponyan Champola Nepar Thank you. I'll start with another short prayer of my own, and then we'll begin for this evening. Voy a continuar con una pequeña plegaria mía y después continuamos. O Pamen Sawi Lama Rinpoche Kagi Shiwa Pede Din Shala Hadrin Jembo Koneche Sante Koson Tagin Odrup Sao Okay, thank you. Yesterday evening, we introduced the topic of the three yanas. Ayer en la noche hicimos una introducción del tema que es el de los tres yanas. And we also discussed the life of the founder of the tradition, the Buddha Shakyamuni.
Y hablamos de la vida del fundador de la tradición, el Buda Shakyamuni. And then this evening, we're going to talk a little bit about the three yanas in general, and then talk about the Hinayana in particular. Esta noche vamos a hablar de las tres yanas en general y en particular del Hinayana. The Buddha, as you know, gave teachings for more than 40 years in northern India. Como ustedes saben, el Buda dio enseñanzas por más de 40 años en el norte de la India. In fact, he gave so many teachings that when people today who are Christians say, "Where is the Buddhist Bible?" I say, "You're going to need a pretty big bookshelf." Dio tantas enseñanzas que ahora cuando alguna persona cristiana me pregunta, oye, ¿cuál es la Biblia budista? Le digo, para ella vas a necesitar un gran librero. And that's because there are many, many volumes of the Buddha's teachings. Y eso es porque hay muchos volúmenes de las enseñanzas del Buda. During the first part of his teaching, his time as a teacher, he gave he gave what are known as the three baskets of teachings. Durante la primera etapa de sus enseñanzas, él dio lo que se conoce como las tres canastas o los tres cestos de enseñanzas. Sometimes called the Tripitaka. Que es conocido como el Tripitaka. He gave the sutras, the words of the Buddha. Él dio los sutras, las palabras del Buda. He gave the Vinaya, the monastic rules. Dio el Vinaya o las reglas monásticas. And he gave the Abhidharma, which is the Buddha's explanation of the universe and reality. Y dio el Abhidharma, que es la explicación del Buda del universo y de la realidad. And reality. Yeah, reality. Yeah. These alone go into many dozen volumes. Y esto nada más ocupa docenas de volúmenes. And when I remember listening to one of the Tibetan teachers say that when you add on the Mahayana sutras, it gets even bigger. Escuché de algún maestro budista que cuando le añadimos los sutras Mahayana, esto se vuelve muchísimo más grande. And then you add in all of the commentaries written by the great masters. Y después añadimos los comentarios escritos por los grandes maestros. Because sometimes the sutras are not easy to understand, so the masters have been asked to comment on them and explain them. Porque a veces los sutras no son fáciles de entender y a los grandes maestros se les ha solicitado que los expliquen. So you need to have a commentary to give you the essential meaning. Entonces necesitamos un comentario para obtener el significado esencial de los sutras. So by the time Buddhism came to Tibet, there were a lot of books. Entonces, para el tiempo en que el budismo llegó a Tibet, ya existían muchísimos libros. In fact, the Columbus Karma Tiksum Choling Center has almost a full set. Y el centro que tenemos en Columbus, Ohio, tiene casi todo la colección completa de textos. We can't read them. No los podemos leer. Because they're in Tibetan. Porque están todos en tibetano. But we keep them as an object of reverence. It's one of the three sources of refuge, the Dharma. Pero los tenemos ahí como un objeto de reverencia, porque al final de cuentas el Dharma es uno de los tres objetos de refugio. Even though I can't read them, aunque bueno, yo no los pueda leer, I can actually think that through venerating those books that hopefully someday I will be able to read and understand them. Entonces yo pienso que a través de tener una veneración hacia esos libros, en algún momento podré leerlos y podré entender. There's about 200 volumes in our collection. En nuestra colección son como 200 volúmenes. And that's because it's all of the Tripitaka, all the Mahayana sutras, and then all of the commentaries. Y es porque está todo el Tripitaka, los sutras Mahayana, los comentarios. So at any rate, that's a little bit about the sort of, I guess you could say, the volume of material that was given, the volume of teachings that were given by the Buddha. Entonces vemos cuál es el volumen de enseñanzas que fueron dadas por el Buda. After the Buddha's death,
the teachings were not written down at first. Después de la muerte del Buda, al principio sus enseñanzas no fueron escritas. And the monks and nuns would all get together in big councils and recite the teachings to one another. Y los monjes y monjas se reunían en grandes concilios y se recitaban unos a otros las enseñanzas. The Buddha's attendant, Ananda, had a photographic memory. El asistente del Buda, Ananda, tenía una memoria fotográfica. And so he was able to remember a lot of the teachings. Y él era capaz de recordar muchas de las enseñanzas. Eventually, over the years, they began to be written down. Eventualmente, con los años, las enseñanzas empezaron a ser registradas por escrito. And this is where the 3 baskets of teachings came from. Y de aquí es de donde salieron los tres cestos de enseñanzas. Later, I believe some centuries later, the great Indian scholar Nagarjuna began to expound about the Mahayana sutras. Algunos siglos después, el gran maestro Nagarjuna comenzó a exponer los sutras Mahayana. And so the knowledge and effect of the Buddhist teachings can just continue to grow. Y entonces el conocimiento de las enseñanzas budistas siguió creciendo. So as you can imagine, scholars have enjoyed looking at all of this material and trying to classify it. Entonces pueden ustedes entender que los estudiosos han disfrutado muchísimo todo este material y se han divertido mucho tratando de clasificar. Scholars like to do things their own way, so there are many different ways of classifying the Buddhist teachings. A los estudiosos les gusta hacer las cosas de distintas maneras, entonces hay muchas formas distintas de clasificar las enseñanzas budistas. Sometimes they're classified as the 3 yanas or 3 vehicles. A veces son clasificadas como los 3 yanas, los 3 vehículos. And sometimes they're classified as the 3 dharma chakras or the 3 turnings of the wheel of dharma. Y a veces son clasificadas como los 3 dharma chakras o las 3 vueltas o giros de la rueda del dharma. However you classify them, they are arranged according to when the Buddha gave them and what audience he was speaking to. Pero bueno, como sea que sean clasificados, están ordenados de acuerdo a cuándo dio las enseñanzas el Buda y cuál fue la audiencia o el público al cual el Buda les dio estas enseñanzas. As you can imagine, when the Buddha started teaching, his first audience would be the members of the Hindu faith. Como se pueden imaginar, cuando el Buda empezó a enseñar, pues sus primeras audiencias eran seguidores de la fe o la tradición hinduista. And so he gave very direct teachings to them. Y a ellos les dio enseñanzas muy directas. And he spoke to them about karma and also about the effects of karma and emotions. Y les habló acerca del karma y los efectos del karma y las emociones. And then as his listeners became more sophisticated, he began to talk to them more about love, compassion, and wisdom. Una vez que sus escuchas se volvieron más sofisticados, les empezó a hablar acerca del amor, de la compasión y la sabiduría. And then eventually he was able to talk to them about the deepest essence of Buddha nature. Y eventualmente pudo hablarles de la esencia más profunda de la naturaleza de Buda. And so in this way, the 3 turnings of the wheel of Dharma concern the path of morals and mindfulness. The first one is morals and mindfulness. De esta manera, los 3 giros o puestas en movimiento de la rueda del Dharma consisten en, primero, la ética o la moral y la atención o presencia mental. I mean, because if you don't have meditation and you don't have morality, you have a very chaotic life. Porque si no tenemos meditación y no tenemos ética o moral, tenemos una vida muy caótica. And it's very, very difficult to practice deep meditation. Y de esa manera es muy difícil practicar una meditación profunda. And then after that, he taught kindness and love and compassion. Después de eso, enseñó acerca de la bondad, el amor y la compasión. And he taught the heart of wisdom. Y enseñó el corazón de la sabiduría.
called the Prajna Paramita, or the perfection of wisdom. conocida como el Prajna Paramita o la perfección de la sabiduría. That was the second turning of the wheel. Eso es lo que se conoce como la segunda puesta en movimiento o giro de la rueda del Dharma. And in the third turning of the wheel of Dharma, he spoke about Buddha nature. Y en el tercer giro o puesta en movimiento de la rueda del Dharma, habló acerca de la naturaleza búdica o de la naturaleza de Buda. That's one way to classify the teachings. Esa es una forma de clasificar las enseñanzas. Then there is the classification of the three vehicles, or the three yanas. Y después está la clasificación de los tres vehículos o de los tres yanas. I'm a bit more familiar with this one. Estoy más familiarizada con esto. The reason for this is that the name of our center in the United States is Karma, Triyana, Dharma Chakra. La razón para esto es que nuestro centro en los Estados Unidos se llama Karma, Triyana, Dharma Chakra. So Khenpo Karthar Rinpoche, our master, when he was telling us to explain the Dharma, he said, well, the name of the center says who we are and what we do. Entonces, cuando Khenpo Karthar Rinpoche, nuestro maestro, nos hablaba acerca de enseñar el Dharma, nos decía, el nombre de nuestro centro nos dice quiénes somos y qué es lo que hacemos. He said karma refers to the lineage of Karmapa. Entonces, karma, decía, se refiere a nuestro linaje, el linaje del Karmapa. You could say it's our family name. Podemos decir que es nuestro nombre de familia. We are of the family of Karmapa and the Kagyu lineage. Somos de la familia del Karmapa y del linaje Kagyu. And Triyana literally means three yanas. Triyana literalmente significa tres yanas. This means that the three yanas are studied and practiced at the center. Y esto significa que los tres yanas son estudiados y practicados en el centro. Dharma Chakra has several meanings. Y Dharma Chakra tiene mucho significado. But in this particular meaning, it means chakra means a place, and of course Dharma means the teachings. En este caso en particular, Chakra significa lugar y Dharma, las enseñanzas. And so if you put the whole name together, it's karma, it's place of the Buddha's teachings of the Karma Kagyu tradition. Entonces, si ponemos todo junto, es el lugar de las enseñanzas de Buda en la tradición Karmaka. So it seems a little easier to use the initials KTD. Entonces es más fácil simplemente usar las iniciales KTD. And when Khenpo Rinpoche said that when Khenpo Rinpoche told us that when we were explaining the Dharma to new people, that it was important to explain to them that there were three parts to the Buddhist path. Cuando Khenpo Rinpoche nos dijo que enseñáramos el Dharma, nos dijo que es importante decirles a la gente nueva que las enseñanzas del Dharma tienen tres partes, o el camino del Buda tiene tres partes. He said that the Hinayana, or the vehicle of individual liberation, Él dijo que el Hinayana, o el vehículo de la liberación individual, consisted of these teachings on morality and meditation. consiste de estas enseñanzas sobre la ética o moralidad y meditación. He said that it is in the Hinayana, what we do as beginning practitioners is covered. Y nos dijo que en el Hinayana lo que hacemos como practicantes iniciales o principiantes está cubierto. Because what's the first thing we do when we come to the Dharma Center? We learn how to meditate. Porque ¿qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a un centro de Dharma? Aprendemos a meditar. And then we begin to learn about the Buddhist teachings on karma and negative mental afflictions and morality. Y después empezamos a aprender acerca de las enseñanzas del karma y de las aflicciones mentales y de la ética, de la moralidad. And in the Hinayana section of our study, there are two possibilities for us to take vows. En la sección hinayana de nuestros estudios, hay dos posibilidades de tomar preceptos o votos. The first of these is the vow of refuge. El primero de estos es el voto del refugio. And in the vow of refuge, we go before a preceptor and take the Buddha as our teacher, the Dharma as our path, and the Sangha as our community. Y en nosotros, ante nuestro preceptor, tomamos al Buda como nuestro maestro, el Dharma como camino, y a la Sangha como nuestra comunidad. In this way, we actually set foot
on the Buddhist path. Y aquí, de esta forma, es que nosotros como que ponemos un pie ya en el camino del Buda, camino budista. I make a little joke about this. Before that, I say that we are Buddhist sympathizers, and then after that, we are Buddhist practitioners. Hago una pequeña broma acerca de esto, que es que antes de ese primer paso somos simpatizantes budistas y después de ese primer paso ya somos practicantes budistas. And the second type of vow that can be taken in the Hinayana phase of our training is the vow of the five precepts. El segundo tipo de preceptos que tomamos en la sección de nuestro entrenamiento Hinayana es el de los 5 preceptos laicos. These are moral vows that we take for our entire life. Y esos son votos de moralidad o ética que tomamos por toda nuestra vida. These are not required. Esos no son requisitos. No one is going to make you take the 5 precepts. Nadie nos va a obligar a tomar los 5 preceptos. So you don't have to worry about someone standing over you saying you must do this. Así es que nadie tiene que preocuparse de que alguien se ponga frente a ustedes y les diga, tienen que hacer esto. But many people choose to do it as a method of training. Pero mucha gente elige hacerlo como una forma de entrenamiento. Because much of the reason that we enter the Buddhist path is that we have some bad habits and we want to replace them with good habits. Porque en buena medida una de las razones por las cuales entramos o buscamos el budismo es porque tenemos muchos hábitos negativos y queremos reemplazarlos por hábitos positivos. And one of the best ways to do this is by making a promise to ourselves that we're going to change. Y una de las mejores formas de lograrlo es hacernos una promesa a nosotros mismos de que vamos a cambiar. However, those of us who make New Year's resolutions and then fail to keep them can understand how difficult this can be. Sin embargo, varios de nosotros que hemos hecho resoluciones y propósitos de año nuevo, sabemos qué difícil es mantener. Did you do that here? Did you take New Year's? Yeah, but we don't keep them. Okay, yeah. Sí, también los tomamos, pero tampoco los mantenemos. Yeah. So we have to understand that the process of changing our behavior can be a little bit gradual. Y entonces tenemos que entender que el proceso de cambiar nuestro comportamiento puede ser un poco gradual. But if taking a vow would help us to do that, then the 5 precepts are there. Pero si tomar un voto o un precepto nos ayuda, nos puede ayudar, ahí están los 5 preceptos para eso. They are, briefly, not to kill and not to steal. Brevemente, consisten en no matar, no robar, not to lie and not to commit sexual misconduct. no mentir, el no involucrarnos en una conducta sexual inadecuada. And the last one is not to take intoxicants. Y la última es no tomar intoxicantes. The first 4 are called the root vows. Los primeros 4 se llaman los 4 votos raíz. And the last one, the anti-intoxicants, is, I guess you could call it a protective vow or a branch vow. Y el quinto, de no tomar intoxicantes, se puede llamar un voto protector, de protección. In order to keep these vows, you have to actually think about your life and decide which one of these you might be able to take. Para poder mantener estos votos, antes tenemos que considerar y pensar cuáles de ellos seremos capaces de mantener. Because once you take these vows, if you then engage in that activity, it's I guess you could say it's breaking your promise. Porque si nosotros tomamos los votos y de nuevo caemos en ese tipo de actividades, pues es como romper nuestra promesa. For example, the vow not to kill, to break the vow, we would need to kill a human being with intention. Por ejemplo, el primer voto, el de no matar, para romperlo completamente tendríamos que matar a un ser humano con la intención de hacerlo. But any killing, even of insects, kind of dents the vow a little bit. Pero cualquier acción de matar, incluso un insecto, como que abolla un poco el voto. In which case we're all in trouble. En todo caso, estamos en algún problema. Because that's just Estamos en problemas. it's one of the problems of being a human being.
Bueno, este es uno de los problemas de ser seres humanos. If you take the vow not to steal, then the way to break the vow is to take something of value. That is, to take something that would result in you being arrested and put in jail. Si tomamos el voto de evitar robar, entonces para romperlo de raíz, esto sería tomar la propiedad de alguien con intención y a lo mejor acabar en la cárcel o algo así. But any taking of something that's not yours would dent the vow. Pero cualquier acción de tomar lo que no es nuestro, apoyaría el voto. To break the precept of not telling lies, one would have to pretend to have spiritual realization and try to make other people believe in that. Para romper de raíz el voto de evitar mentir, tendríamos que nosotros hacernos pasar o hacer creer a los demás que tenemos grandes logros espirituales y que se lo crean. But any lie, including, do I look good in this dress, it can be problematic. Pero cualquier mentira como el que me veo bonita en este vestido podría ser problemático. And then, of course, sexual misconduct vows can only be taken in one of two ways, and that is by a person who is married or by a person who wishes to be celibate. So otherwise, you wouldn't take the vow. Sorry. For the sexual misconduct vow can only be taken in two cases. One case is if one is married, and the other is if one wishes to forsake and become celibate. Okay. Entonces, el voto de evitar una conducta sexual incorrecta puede ser tomado en dos casos. O personas que están en una relación o que están casados, o personas que desean practicar el celibato porque piensan quizás tener una vida monástica. Because otherwise you wouldn't take the vow. De otra manera, pues no tomarían el voto. And no intoxicants is given different ways by different teachers. Y esto de no tomar intoxicantes, este voto es dado de diferentes maneras por diferentes maestros. But Khenpo Karthar Rinpoche gives it in the strictest way, not even a drop. Pero Khenpo Karthar Rinpoche lo da de la manera más estricta, que es ni una gota de alcohol. Of course, he has said that tinctures which use alcohol are permitted even in the Vinaya. Él dice que tinturas no medicinales que tienen algo de alcohol son permitidas incluso en el Vinaya. So you have to be really ready to give up intoxicants if you take this stuff. Entonces tenemos que estar realmente muy listos para dejar los intoxicantes para tomar este voto. Again, the only reason I'm describing these is because I want to give you a general overview of how we have been teaching the three yanas in the U.S. the last maybe almost 40 years. La razón por la que les digo esto es para que tengan una idea general de cómo hemos enseñado los tres yanas en Occidente, en Estados Unidos, por los últimos 40 años más o menos. Again, the five lay precepts are really only for people who want to take on the discipline and keep the discipline. It's not easy. Entonces, estos 5 preceptos son para personas que quieren tomar la disciplina y mantener la disciplina, y no es fácil. But for many people, taking the refuge vow is a much easier thing to do. Y para muchas personas tomar el voto de refugio es mucho más fácil. So for the Hinayana phase of our practice, we learn quiet sitting meditation, and we learn about the basics of the Buddhist teachings. Entonces, para la etapa hinayana de nuestro entrenamiento, aprendemos acerca de la meditación y lo básico de las enseñanzas del Buda. And we begin to see how the practice of mindfulness can help us understand how our minds work and how and why we do the things we do. Y entonces, con la práctica de la presencia mental, comenzamos a entender cómo funciona nuestra mente y por qué hacemos las cosas que hacemos y cómo las hacemos. I have a friend who's a Christian minister. Tengo un amigo que es un ministro cristiano. And he's on Twitter a lot. Y él está metidísimo en el Twitter. Today he gave me a great quote, not knowing that I was teaching. Hoy me dio una cita
una frase buenísima sin saber que yo estaba enseñando. He was actually talking about a scientific discovery about archaeology. Él estaba hablando de un descubrimiento científico de arqueología. And he said, persistent observation brings insights. Y él decía, observación persistente nos lleva a comprensión. I wrote back to him and I said, good, I'm teaching about meditation tonight. Y yo le dije, perfecto, estoy enseñando esta noche acerca de la meditación. So I'm going to borrow that quote. Entonces voy a tomar prestada esa cita. Because it's really true. Porque es verdad. When you're doing quiet sitting meditation, you're observing your mind. Cuando estamos haciendo meditación sentada, estamos observando nuestra mente. And as you observe your mind, you can be sometimes surprised at the things that come across your mind. Y mientras observamos nuestra mente, a veces nos sorprendemos de las cosas que pasan por ella. And with the practice of meditation, you learn how to let go of those thoughts. Y con la práctica de la meditación aprendemos a cómo dejar ir esos pensamientos. But we'll get into that a little more in a little while. Pero al ratito vamos a hablar de esto un poco más. Rinpoche also said that we should talk about the Mahayana when we teach our students. Rinpoche también nos ha indicado que cuando enseñamos debemos de hablar del Mahayana. The subject matter for the Mahayana is what is called the mind of awakening or bodhicitta. El tema o la materia del Mahayana es la mente de la iluminación o lo que se llama también la bodhicitta. We learn about the two types of bodhicitta. Y aprendemos acerca de los dos tipos de bodhicitta. We learn about a relative bodhicitta, which is divided into aspiration and action. Aprendemos acerca de la bodhicitta relativa, que está dividida en dos, en la bodhicitta de aspiración y en la de acción. And we study ultimate bodhicitta, which is about, the topic is understanding wisdom and emptiness. Y está la bodhicitta última, cuyo tema principal es el de la sabiduría y el entendimiento del vacío. This can be a very vast subject, so we try to start simple. Este puede ser un tema muy, muy amplio, así es que tratamos de empezar por algo simple. A lot of people, like myself, are a little intimidated by the word emptiness. Algunas personas, como yo misma, se sienten intimidadas por la palabra vacío. But His Eminence, Taisi Rinpoche, gave us a really easy way to understand it. Pero su eminencia Taisi Rinpoche nos dio una forma muy fácil de entender. He said that the Buddha taught that our minds have no limits. Y él nos dijo que lo que el Buda enseñó es que nuestra mente no tiene límites. Our bodies do have limits, but our minds do not. Nuestro cuerpo tiene límites, pero nuestra mente no. Mind doesn't have a color, it doesn't have a shape, it doesn't have a place. La mente no tiene color, no tiene forma, no tiene lugar. You could say that the mind is empty of limitation. Podemos decir que la mente está vacía de limitaciones. And so sometimes the people think the word emptiness means a vacuum or nothing. A veces la gente piensa que la palabra vacío se refiere a nada o a aquí, ausencia de todo. So instead of the word emptiness, he said we could use the word without limit, or in English it would be limitlessness, but that's hard to No, convey. well, we have one. You got one? Okay, Yeah. all right. Y dice, en español o inglés, ¿no? En vez de decir vacío, podemos decir sin límites o ilimitado. Okay. Ilimitariedad. Ilimitado. So that helped me to no longer be intimidated by the word emptiness. Y esto me enseñó que no necesitamos sentirnos intimidados por el término vacío. Emptiness really means without limit. Entonces, vacío realmente significa ilimitado. It means that things, it can even be used to describe external objects. Y eso lo podemos incluso utilizar para describir objetos externos. Scientists understand this. Los científicos entienden esto. Everything is made of smaller parts. Todo está hecho por partes más pequeñas. And there's actually a lot of space in there. Y ahí dentro hay mucho espacio. And so you could say that nothing is
solid or permanent or unchanging. Y podemos decir que nada es sólido, permanente o no cambiante. It's empty of solidity, empty of permanence. Está vacío de solidez, vacío de permanencia. And so in this, and of course, we have to remember the second law of thermodynamics, which is that everything falls apart. Y desde luego tenemos que recordar la segunda ley de termodinámica, que es que todo se Everything falls apart. se degrada, I know that every day when I look in the mirror. se desarma. I learn this every day when I look in the mirror. Y yo aprendo eso todos los días cuando me veo en el espejo. Because my hair is getting gray and I'm getting more wrinkles. Porque mi pelo cada vez se pone más gris y me salen más arrugas. Sometimes I think that it's already started. Y yo creo que ya empezó. The falling apart. Este decaimiento o degradación ya empezó. So how do we practice relative bodhicitta? Entonces, ¿cómo practicamos la bodhicitta relativa? We start with an aspiration. Comenzamos con una aspiración. We aspire to become enlightened for the benefit of all sentient beings. Aspiramos al despertar o la iluminación por el beneficio de todos los seres. And then we undertake the action by which that enlightenment can be attained. Y después emprendemos la acción gracias a la cual la iluminación puede ser lograda. The action bodhicitta is usually divided into the 6 perfections. Y la bodhicitta de actividad o de acción puede ser dividida en lo que se conoce como las 6 perfecciones. I'll recite them, but you don't need to remember them. Las voy a decir, pero no necesitan acordarse de ellas. Because we'll get into them later. Porque después nos vamos a meter con más profundidad. It's generosity. Entonces, la generosidad, and ethics, ética, patience, paciencia, diligence, diligencia, meditation, meditación and wisdom. Y sabiduría. All of these help us to carry out the attainment of Buddhahood for the benefit of others. Todas ellas nos ayudan a el logro de la iluminación para el beneficio de los demás. So when we practice the Mahayana, there is a vow that we can take to help us practice it. Cuando practicamos el Mahayana, hay un voto que nos puede ayudar para poder practicar esto. So during the Mahayana phase of our training, we have the opportunity to take the Bodhisattva vow. Entonces, durante la etapa Mahayana de nuestro entrenamiento, tenemos la oportunidad de tomar el voto del Bodhisattva. Like the others, we go in front of a preceptor who gives us the vows of bodhicitta. Como con los otros, vamos ante un preceptor para poder tomar los votos de la bodhicitta. And these vows are, you could say they're more internal. Y podríamos decir que estos votos o preceptos son más internos. Because with the 5 precepts, the 5 precepts are about your external behavior. Porque los 5 preceptos de los que hablamos se tratan más acerca de nuestro comportamiento exterior. Not killing, not stealing, and so no forth. Matar, no robar, etc. But the Bodhisattva vow has to do with our attitude and our motivation and our intention. Pero el voto del Bodhisattva tiene más que ver con nuestra actitud y nuestra motivación e intención. We're basically vowing to develop and cultivate an inner motivation of wishing to be of benefit to all beings. Entonces, básicamente nos estamos comprometiendo a generar una motivación interna de desear beneficiar a los seres, a todos los seres. In some ways, this is easier, but in some ways, it's more difficult. De cierta forma, esto es más fácil, pero de otra es más difícil. It's very easy to generate the wish to be of benefit to others. Es muy fácil generar el deseo de ser de beneficio a los demás. That's the easy part. Esa es la parte fácil. But the difficult part is when we encounter problems. Pero la parte difícil es cuando encontramos problemas. When we encounter people who are negative toward us. Cuando encontramos personas que actúan negativamente hacia nosotros. When we meet people who actually want to cause us harm. Cuando encontramos personas que nos quieren dañar. When we encounter negative things. Cuando encontramos cosas negativas. And adverse conditions. Y condiciones adversas.
it's hard to maintain a positive mind of wishing to benefit others when you're suffering a lot. Es difícil mantener una mente positiva de desear beneficiar a otros cuando estamos sufriendo mucho. But we're very fortunate in one way. Pero de una forma somos muy afortunados. And that is that there is a method of training in bodhicitta called lojong, or mind training. Y es que hay un método para cultivar la bodhicitta que se llama lojong, o el entrenamiento mental. This appears to be an exclusive teaching within the Tibetan tradition, but now others are adopting it as well. Y esto parece que es un método exclusivo de la tradición tibetana, aunque otras tradiciones también ya lo están adoptando. In mind training, we do a meditation in which we imagine that we exchange ourselves for others. Y en el entrenamiento mental hacemos una meditación en la cual pensamos que nos intercambiamos nosotros por los demás. We sit on our meditation seat and imagine that as we breathe out, we give goodness to others. Nos sentamos en el cojín de meditación y cuando exhalamos sentimos que les damos beneficio a los demás. And as we breathe in, we think that we remove from them all of their suffering and unhappiness. Y sentimos que al inhalar removemos y tomamos de ellos su sufrimiento y su insatisfacción. This meditation is called Tonglen, or sending and receiving. Esta meditación se llama Tonglen, o el dar y tomar. This is a way of rehearsing love and compassion from a safe place. Y esta es una manera de ensayar el amor y la compasión desde una posición segura. We can rehearse feeling love and compassion from the safety of our meditation seat. Podemos ensayar el amor y la compasión desde la seguridad de nuestro cojín de meditación. But as everyone knows, if you repeat something over and over again, it actually begins to work on you and change you. Pero como todos sabemos, si repetimos una cosa una y otra vez, empieza a funcionar, empieza a tener efecto en nosotros y cambiamos. So people who do this practice daily say that they begin to feel more kind, loving, and compassionate for themselves and for others. Entonces la gente que hace esta práctica diariamente dice que empiezan a sentir más amor y compasión por los demás y también por ellos mismos. In addition, there is a daily life practice of lojong, or mind training. Además, hay una práctica para la vida diaria del lojong, o de entrenamiento mental, where you practice with negative mental afflictions that you're feeling when you're feeling them. en donde se practica con las aflicciones mentales que están sintiendo cuando las están sintiendo. You can also deal with adverse conditions as they arise. Y también se puede lidiar con las condiciones adversas cuando surgen. But we will talk more about this when we talk about the Mahayana in depth. Pero bueno, vamos a hablar más de esto cuando hablemos más a profundidad del Mahayana. So if you see how the Mahayana phase of our training goes, Entonces, si ven cómo funciona esta etapa de entrenamiento, de nuestro entrenamiento en el Mahayana, we take the Bodhisattva vow and then work with our mind and our attitude. tomamos el voto del Bodhisattva y trabajamos con nuestra mente y con nuestras actitudes. And this builds on the Hinayana practice of mindfulness and morality. Y esto se construye sobre las prácticas Hinayana de la presencia mental y de la moralidad. Now, you might be asking yourself, what are we going to do to keep all of these promises we've made? Y se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para mantener todas estas promesas que hemos hecho? We've taken the vow of refuge, the Buddha in the, faith in the Buddha, Dharma, and Sangha. Tomamos el voto de refugio en el Buda, el Dharma y el Sangha, y la Sangha. And then perhaps we've taken one or two or more of the 5 precepts, and we have to watch our behavior. Y quizás habremos tomado ya 1, 2 o 3 de los preceptos laicos y tenemos que cuidar nuestro comportamiento. And then maybe we've taken the Bodhisattva vow to be of benefit to all sentient beings. Y quizás habremos ya tomado también el voto del Bodhisattva para hacer el beneficio a todos los seres. Because if we're told that if we've taken the Bodhisattva vow and we develop the thought that
we want to abandon a sentient being completely out of hatred, that's breaking the bodhisattva vow. Porque se nos dice que si tomamos nosotros el voto del Bodhisattva y conscientemente queremos abandonar o no incluir en él a un ser en particular por odio o por rencor o lo que sea, eso es romper el voto del Bodhisattva. I wouldn't say that we break that every day, but sometimes we feel like we'd like to. No digo que rompemos esto todos los días, pero a veces sentimos que nos gustaría. So how do we keep all these promises? Entonces, ¿cómo mantenemos todas estas promesas? I have some bad news for you. Tengo malas noticias para ustedes. We have to pay attention to our behavior. Debemos de poner atención a nuestro comportamiento. And we have to take responsibility for it. Y tenemos que responsabilizarnos de él. And I know that's hard. Sé que eso es duro, But you also have to, at the beginning and end of your day, take a look at the last few hours that you've had and see how your day has been going. pero una manera de hacerlo es que al final de nuestro día podemos tomarnos un rato para revisar cómo han sido las últimas horas del día o qué ha pasado durante el día. You have to practice self-awareness in sort of a formal way. Y tenemos que practicar la conciencia de nosotros mismos de una manera formal. And when you consider your day, you might think, oh, that went fine, or oh, I didn't do well there. Y cuando consideramos nuestro día, evaluamos, eso estuvo bien y esto no estuvo tan bien. And then if you find that you have dented your vows a little bit, you have something to do. Y si descubrimos que hemos abollado un poco nuestros votos, entonces pensamos que podemos hacerlo un poquito mejor. Okay, it's called confession. Y esta práctica se le llama la práctica de la confesión. I enjoy talking about this, especially if there are a few people who grew up Catholic in the audience. Y me gusta hablar de esto, especialmente si hay algunas personas que crecieron o que fueron educados como católicos. Because I grew up Catholic. Bueno, yo fui educada como católica. And I went to Buddhism because I thought it would be different than the church of my childhood. Y yo busqué el budismo porque pensé que iba a ser diferente de lo que yo aprendí de la iglesia cuando yo era niño. But then I found out that they had prayer and confession. Y después me encontré con que tenía plegarias y también la práctica de la confesión. And I saw that in some ways it was not entirely different. Y vi que de alguna forma no era completamente diferente. People may criticize this, but I think that confession is actually kind of good for us. Y a lo mejor algunas personas lo critican, pero yo creo que esta práctica de confesión es de alguna forma útil para nosotros. In Buddhist confession, there are 4 parts. En esta práctica de confesión en el budismo hay 4 partes. There's the reliance on the Buddha as the witness to our confession. Está la de confiar o apoyarnos en el Buda como el testigo de nuestra confesión. There's the feeling of regret for what we've done. Está el sentimiento de arrepentimiento por esa acción que hemos realizado. There's the remedy of the confession practice itself. Y está la práctica de remedio de esta